Esto es verdaderamente un caos lo que ha generado esta ley. Porque antes había las relaciones entre las partes, entre locador y locatario, se desarrollaban armoniosamente, no había ninguna necesidad de haber sancionado esta ley. ¿Por qué? Porque las partes se ponían de acuerdo en fijar los precios. Generalmente por usos y costumbres poníamos un escalonamiento semestral a ojímetro, podríamos decir, ojímetro, calculando lo que era la inflación futura. Y no había ningún problema. Hoy el problema, reitero, está con la locación de vivienda, no con los restantes destinos, porque hay libertad absoluta e incluso recordemos que esta ley 27.551 derogó la anacrónica prohibición legal de indexar establecida por la ley 23.928 del año 1991, la famosa ley de convertibilidad y desindexación, cuyo mentor fue el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, tuvimos unos cuantos años de estabilidad hasta que estalló todo, bueno, en el 2001, ¿no? Bueno, o sea, el famoso 1 a 1 que teníamos, donde había crédito, porque como no había inflación, prácticamente era nula la inflación, entonces había crédito hipotecario. Hoy en la Argentina no existe crédito hipotecario, por eso es dificilísimo el acceso a la vivienda. Y la única forma de acceder a la vivienda, sobre todo para la gente joven, es a través de la locación, y no de la compra con un crédito hipotecario como era antes, en la década del 90. Entonces, el problema es gravísimo. ¿Por qué? Porque al desaparecer del mercado entre el 40 y a veces hasta el 50% de las viviendas que se ofrecían en alquiler y pasaron muchas de ellas, la mayoría a la venta, hay un récord absoluto. Nunca se vio en Capital Federal, por ejemplo, la cantidad de inmuebles a la venta. Hay más de 200.000 inmuebles a la venta en estos momentos. Y bueno, ese es un problema. Entonces, menor oferta. Luego, la indexación. Yo dije que se había derogado la prohibición legal de indexar para todos los contratos. Pero para la locación de vivienda hay obligatoriamente, porque esto es de orden público, es una norma de orden público, que las partes no pueden cambiar, se aplica un índice en forma anual. Un índice fabricado, voy a decir, no elaborado, fabricado por el Banco Central de la República Argentina, que en realidad no es el organismo destinado a eso. El organismo destinado a eso es el INDEC. Pero, y entonces el locador, o sea, el propietario desconfía de eso, porque todos recuerdan la famosa época del 2011, 2012, 2013, hasta el 2015, cuando el INDEC estaba manejado políticamente. Entonces todos tienen miedo. Y ahí viene el problema. Entonces ya dijimos, primero, el plazo excesivo para un contexto inflacionario como el actual, 3 años. Tiene que bajar a 2 años, tenemos que volver a los 2 años. Te hago un paréntesis ahí, Sí. Enrique. Me pongo del lado del que alquila. Sí. Si ese 3 años el inquilino tiene mayor tranquilidad, primero que está 3 años en un hogar. Pues 2, capaz que tiene ciertas dudas, pasa muy rápido y a 2 años tiene que volver a renovar y eso es un gasto importante. ¿No es una tranquilidad para el que alquila y económicamente también? Pero por supuesto también sería una tranquilidad para el locador, para el propietario, pero en otro contexto, no en el contexto inflacionario que tenemos, porque hoy día no se sabe lo que va a pasar en la Argentina dentro de 3 meses. Entonces eso le da intranquilidad. Nadie quiere atarse a un contrato. Y acá viene, eso está atado íntimamente a la forma de la indexación, de aplicar el índice, que es en forma anual. En cambio, en una locación, por ejemplo, comercial, no hay ningún problema. Se siguen haciendo a 3 y 4 años también, y 5 años. Yo acá en el estudio yo redacto, pero es moneda corriente, redactar los contratos, primer contrato a 5 años. Ahora, si acá no hubiera inflación, o sea, hubiera una inflación lógica, que es un 10% anual, una cosa así, entonces no habría ningún problema en hacerlo hasta anual, no habría ningún problema. Pero bueno, ahora volvamos al tema de lo que produce angustia a todas las partes. A mí como locador también me produce angustia eso, de que haya alguien que no pueda acceder a una vivienda. Entonces, el tema es esto, es la indexación anual, una sola vez por año. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, junio del 2020, todavía no estaba en vigencia la ley. Un
una locación, por ejemplo, de un departamento en esa época de 2 ambientes, eran en un barrio normal, 30.000 pesos mensuales, más las expensas y bueno, y el alumbrado, barrio y limpieza, ¿no es cierto? Bien. Si ese inmueble no se había alquilado, recordemos que la ley comenzó la vigencia el 1 de julio del 2020, y si ese inmueble no se había alquilado en el mes de agosto, ya el propietario no pedía 30.000 pesos, sino que estaba pidiendo 40 y 45.000. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un año por delante con un alquiler totalmente planchado, o sea, un alquiler fijo, cuando antes se escalonaba por usos y costumbres cada 6 meses, y de común acuerdo. Y además venía el tema de que tampoco la gente confía en los índices del Banco Central, porque saben que en cualquier momento los van a manejar políticamente. Entonces, eso retrae la oferta.